se llama electricidad y electromagnetismo, de ingeniería en computación, ¿no es cierto? Si yo voy a hablar de electromagnetismo, como dice ahí, es la ciencia que estudia todos los fenómenos en los que hayan interacciones de cargas eléctricas. O sea, las cargas van a poder estar estáticas y estaré en electrostática, y podrán estar en movimiento y estaré con las características electrostáticas más el magnetismo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante conocer los fenómenos eléctricos o electromagnéticos, como dice? Porque yo cuando estoy hablando, y me permiten, me olvidé, tengo que ponerle, cuando estoy hablando de los fenómenos electromagnéticos, estoy hablando, ¿no es cierto?, de eh, que son responsables, o sea, todos los efectos electromagnéticos son responsables de, primero, cómo está, ¿no es cierto?, como dice ahí, la agregación de la materia, o sea, si es líquido, si es gas, si es sólido, o sea, cómo se va a comportar un material, cuáles son los procesos, o sea, influye sobre los procesos biológicos, las reacciones químicas, las comunicaciones, o sea, si ustedes están en computación, podemos hablar de un disco rígido mecánico que funcionaba con efecto electromagnético. Toda la parte de circuitos, que si bien es una parte de la materia, pero que las bases las sentamos acá. Después tienen, en el segundo semestre, el año que viene, tienen circuitos eléctricos. Pero toda la parte de la parte de definir los fundamentos para realizar bien esa materia, lo vemos acá. Eh, Esto era lo que hablamos. Entonces, si nos abocamos solamente a esta unidad temática, en realidad es la unidad 1 en el programa, hoy vamos a ver, o sea, vamos a hablar de lo que es electroestática. O sea, cuando yo hablo de electroestática, estoy hablando de una carga eléctrica que ustedes vieron en química, ¿no es cierto? Cargas eléctricas, ¿puede ser? ¿Alguien que me cuente qué es lo que vieron en química respecto a este tema? Si quieren, o sea, la idea es que las cámaras para presentarse, o sea, si quieren trabajar con cámara apagada, no hay drama, no era para presentarnos. A ver, alguien que nos cuente, ¿qué vieron en química de cargas eléctricas? Una definición, ¿Vos estás recursando química? ¿Alguien que haya aprobado química? ¿O que haya cursado? ¿Nadie? A ver si Fernan- me acuerdo. ¿Vale? Ujú. Sí, te escuchamos. Entonces, la carga eléctrica dependía del balance de electrones y protones, algo así. Sí, Y los sí, protones extraían a los electrones, o sea, las cargas positivas atraían a las negativas, pero las de mismo sí, signo se repelen entre sí. exactamente. Como dijo Fernando, ¿no es cierto? O sea, las cargas hay, digamos, las cargas elementales que nosotros vamos a trabajar o las partículas subatómicas cargadas son electrón y protón. Una es negativa el electrón, la otra es positiva. ¿Por qué? Porque se definió así. O sea, es una cuestión de cómo se desarrollaron. Entonces, los cuerpos, cualquiera sea su estado de agregación, o sea, de formación, de cómo se encuentran, están integrados, como dijo, por átomos, que a su vez tienen partículas atómicas, o sea, electrones, neutrones y protones. Los neutrones eran los cuerpos, ¿no es cierto?, que no tenían carga. Los electrones tenían carga negativa y los protones carga positiva. Entonces, eh, sí, seguro que habrán visto, ¿no es cierto?, si un protón se ubicaba en una región atómica junto con el neutrón y formaban el núcleo, y alrededor del espacio, ¿no es cierto?, que si tiene un celular con cámara, apunta a una región donde no haya movimiento y le aparece el átomo en 3D.
o sea, y los electrones alrededor del átomo. O sea, por ahí para los que están haciendo química le puede resultar interesante. Después les subo al aula el link. Entonces, cuando yo voy a hablar de intercambios o de interacciones entre las partículas atómicas, ¿no es cierto? Normalmente las partículas que se cambian o que se mueven, ¿no es cierto? ¿Me escuchan o solo...? Yo le escucho Yo bien, escucho y Fede. veo. Se trabó por Sí. 5 segundos más o menos, después Ah, volvió. sí, es la conexión de Arnet. Si se traba, me avisan. eh, Le cambio de conexión, pero la Arnet es la que me está complicando la vida en mi casa. Entonces, les decía, que esas interacciones entre átomos se dan normalmente con los cambios de electrones, o sea, electrones que pasan de un átomo a otro o que sirven, ¿no es cierto?, para unir un átomo con el otro. Entonces, esas interacciones, digamos, es lo que vamos a, o sea, vamos a chusmear o ver cómo funciona y también, ¿no es cierto?, la interacción entre partículas o entre las interacciones nucleares, que son un cambio que involucran protones y otras partículas nucleares. Esa parte la vamos a ver al final de la asignatura, hacia nivel comentario. Entonces, esto sí ya me imagino que lo manejan de química, o sea, cada átomo tiene un número atómico Z que indica la cantidad de electrones y los protones sus átomos característicos. Y como decía hoy, si tiene igual cantidad de átomos, o sea, igual cantidad de electrones, igual cantidad de protones, entonces tiene una carga neutra. Y los iones son los electrones, los átomos que tienen o le faltan electrones. O sea, por exceso o por falta de electrones. O sea, yo podía tener un ion positivo o un ion negativo. Creo que eso lo habrán visto cuando hacían la parte de, no sé si hicieron la parte de electrólisis en química. La licenciada Clara suele hacerle unos Sí, hicimos un ensayos pequeño ensayo. sí, hace unos ensayos, bueno, en la facultad hace unos ensayos de crecimiento y ver cómo es. La idea de hablar de esto es mostrarle que cuando yo formo, como es un proceso de cambio donde se involucran partículas, ¿no es cierto? Y donde el número de partículas que se cambia es un número entero, ¿no es cierto? Yo no puedo hablar de que voy a hacer un cambio de parte, voy a pasar un protón y medio, pero un electrón y medio o un tres cuartos de electrón como cambio de carga. Siempre va a pasar un electrón, dos electrones, ¿no es cierto? Entonces siempre voy a tener que la carga va a ser un número entero de la carga de la partícula que se está intercambiando, que serían el electrón. Por otro lado, yo tengo que poder conocer ese intercambio de electrones que hay. Entonces, una de las formas quizás más conocidas que nos pasa a todo, que hay ciertas cuestiones que debemos tener cuidado, ¿no es cierto? Es el intercambio de electrones a través de cómo está en la imagen que está arriba a la derecha, que es por rozamiento entre dos cuerpos. Ese intercambio de electrones entre los dos cuerpos que se rozan hacen que alguno de ellos adquiera una carga estática, ¿sí? Entonces, ese exceso de electrones o esa falta de electrones según la carga que adquieran, se produce a través de lo que es el rozamiento, o sea, y eso se llama carga por frotamiento o rozamiento. Eh, no sé, supónganse en invierno cuántas veces no vieron chispa cuando se sacaron, o se acercan, o se peinan en verano, o se sacaron algún color de esos que son de polar, ¿no es cierto? O estuvieron en un lugar donde había mucho viento con ese tipo de nylon y volvieron a sus casas, quisieron abrir la casa y corrió un escalofrío, ¿no es cierto? Una pequeña descarga cuando tocaron algo metálico. ¿Nunca les pasó algo así? ¿Algún ejemplo fuera de lo que yo ya di? Con Un los globo, shorts ¿no? sintéticos, por ejemplo. Sí, Cuando estirás o algo la tela, escucháis como. Se escucha así como la estática. es electricidad estática. O sea, por ejemplo, eh, cuando uno anda mucho, un día ventoso, con zapatillas, con una buena suela de gomas, ¿no es cierto? Y no hace
lo que sería descargarse a tierra, o sea, caminar descalzo en un lugar que sea que donde pueda fluir esa carga estática, también puede ser, uno puede llegar a quedar con una interesante carga estática. A nosotros nos pasó 2000, Fátima era 2019, ¿no es cierto? Sí, o 18, que estuvimos cargando en la facultad de un generador de Van de Graaff, o sea, nos permite hacer carga estática por una cinta. Y bueno, estaban cargando, digamos, cargábamos un elemento metálico y después tocábamos y resulta que no todos estábamos con zapatos de cuero, algunos estábamos con zapatos de goma y Fátima tuvo, después de probar varias veces, tuvo la buena idea de tocarme y tuvo una descarga eléctrica debido a la carga estática. Creo que 2019, sí. 2019, 2000. Creo, sí, no me acuerdo. Vamos a poner un poquito de pausa, quiero ver. Entonces, le decías que vamos a. Entonces, a ver, compartimos pantalla. Estaba acá. Bien la pantalla, porque me fui de pantalla y me quedé. ¿Se ve la pantalla? ¿Hola? Sí, se ve. De vuelta, quedó negra y volvió, ¿puede ser? Sí, Bien. pero ahora se ve. Está, perfecto. Entonces, el hecho de que yo cargue un elemento, o sea, por rozar un cuerpo con otro, que ya les digo, lo clásico, por ejemplo, es ver la parte, digamos, un camión que transporta combustible, que tiene carga estática por rozamiento del viento durante la circulación por la ruta. Normalmente ese camión tiene algún elemento que conduce la carga estática a tierra. O sea, se lo ve. Cosa de que, y ahora vamos a ver qué es tierra y qué es la descarga, ¿no es cierto? Cosa que no quede esa carga estática que puede producir algún problema. Entonces, esa es una forma de cargar un cuerpo, o sea, cargar por frotamiento. Dijimos que las cargas, ¿no es cierto?, se podían pasar en números enteros. Y si yo paso una X cantidad de carga de un cuerpo a otro cuerpo, ¿no es cierto? Y tomo ese sistema, yo voy a ver que lo que le falta a uno está en el otro cuerpo. O sea, que las cargas no se pierden, ¿no es cierto?, en el espacio. Estamos hablando de un sistema que sea cerrado. Las cargas no se pierden, sino que se transforman, pasan de un cuerpo 1 a un cuerpo 2, ¿no es cierto? Y eso se llama principio de conservación de la carga. O sea, el principio de conservación de la carga, el cual lo vamos a ver durante todo el desarrollo de la asignatura, es el hecho de que la carga no se pierde, no se pierde en el espacio porque sí, o se fumó así mágicamente. O sea, si no está en un lado, en un cuerpo, los electrones están en el otro después de, ¿no es cierto?, la parte del frotamiento. Y el otro principio, bueno, hablamos de la indivisibilidad de la carga, o sea, una carga de un cuerpo va a ser el número n, donde n es un número entero de la carga del electrón. Y la carga del electrón, ¿no es cierto?, es el hecho de que sea 1,16 por 10 a la menos 19 Coulomb, que sería la carga general. Miren un ratito, quiero ver algo. Me están mirando. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Se callan, no dicen nada, le dejamos un tiempito para que... No. No. Bien, hasta ahora es cuentito, o sea, después vamos a ver un poco más, vamos a entrar ahora un poco más a cuestiones generales. O sea, yo tengo la carga elemental, entonces, digamos que la unidad de carga con la que yo voy a medir la carga se llama Coulomb, ¿no es cierto? Normalmente se representa por la letra C. Acá está todo el valor que tengo de lo que es la carga del electrón, que se midió, se estudió. Normalmente nosotros usamos un número hasta 1,6 por 10 a la 19 Coulomb. Y tenemos algunas cargas, por ejemplo, para ver, o sea, porque
Si yo hablo de una carga eléctrica de 1 coulomb, estoy hablando de una carga que normalmente es muy grande. O sea, si yo digo, ¿cuántos electrones tiene 1 coulomb? ¿De cuántos electrones estaría hablando? Más o menos. ¿Quién tiene una calculadora? A ver. Ingeniera, ¿cómo se escribe Coulomb? C-O-U-L, a ver, Coulomb. A ver si estamos por aquí, no, todavía no. Más adelante está. O sea, te escribo ¿Cómo lo acá. escribieron en el chat? El chat de. A ver. Ah, perdón, sí, no, Coulomb, así. Ok, gracias. El chat. Con M y con una B al final. A ver, ¿dónde está? Esta pantalla negra me. Coulomb. Sí. Igual, ¿no es cierto? Digamos, yo quiero que entiendan que nosotros le estamos dando algunos detalles específicos y después, ¿no es cierto? Es lo que ustedes van a trabajar y van a ver, ¿no es cierto?, cuáles son o sea, van a ampliar lo que estamos viendo con el libro. Bien, alguien que me diga cuántos electrones son. ¿Cómo puedo sacar yo cuántos electrones son? Lo googleé y yo pensé, abrí el libro de física en la página tal está. ¿Cuántos coulomb? A ver, ¿cómo puedo hacer yo para saber la cantidad de coulomb que tiene perdón, la cantidad de electrones que tiene una carga que tiene 1 coulomb? ¿Dividiendo qué? Perfecto, divido el coulomb sobre la carga de un electrón y y eso es 1, sí, pero ahí le falta algo, ¿eh? No es 1,6, le falta algo, ¿eh? Fernando. Exactamente. Y eso le da un número enorme de electrones. Entonces, normalmente una carga, o sea, una carga de 1 coulomb es, es una carga muy grande, entonces vamos a trabajar con valores que van a estar a la -6, a la -12, o sea, vamos a salir, ¿no es cierto?, fíjense, 6 por 10 a la 18 electrones. Entonces vamos a estar con valores de carga siempre no, valores de carga chicos. Por ahí, para algún ejemplo, podemos decir, tengo una carga de 4 coulombs. O sea, sí, podemos ponerle, damos datos, pero fíjense que una gota de lluvia tiene una carga de 10 a la -3 coulomb. Entonces, voy a hacer un pedido. Fátima, ¿vos estabas hasta las 4? ¿Podías estar? Sí, sí, hasta las 4. ¿Y tu ejercicio te lleva? Y 15 minutos, ni Perfecto, máximo. perfecto, perfecto. Bien. Ujú. Yo para organizarme, sí, después seguimos trabajando nosotros. Entonces, dentro de los cuerpos que están cargados, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener distintos materiales. Vamos a tener materiales que le vamos a llamar conductores eléctricos. No estoy hablando de un cable de eso, o sea, del circuito, sino de un material que es conductor eléctrico, un material que es aislante eléctrico y un material que es semiconductor y que es tarea de ustedes explicarme la semana que viene qué son los semiconductores. El conductor eléctrico es un material que tiene algunos electrones libres que se pueden mover dentro del cuerpo, que está formado por esos átomos, ¿no es cierto? Libremente, no está ligado solamente a un átomo, sino que se pueden mover dentro de la estructura cristalina que se forma. El cobre, el aluminio, la plata, el oro. O sea, hay varios materiales de ese estilo, entonces el hecho de tener electrones que se puedan mover me permiten, ¿no es cierto?, que o sea, permite que produzcan algunos fenómenos como vamos a ver ahora. Entonces, esos son los conductores eléctricos. Los aislantes eléctricos lo que tienen es que los electrones están unidos a los átomos y no pueden moverse
libremente, como dice, a través del material. O sea, pueden moverse ahí en la región cercana al átomo, pero no más que eso. O sea, el vidrio, el hule, la madera seca, no madera mojada, la madera, la porcelana que se usa, ¿no es cierto?, en los aisladores en alta tensión, en todo lo que sea los elementos aislantes de las computadoras, las placas donde están todos, ¿no es cierto?, los circuitos eléctricos. O sea, hay una serie de elementos entonces. Nosotros vamos a querer ahora, cargamos por fricción. O sea, si yo tengo un material que es aislante y quiero cargar por fricción ese material se va a cargar, pero muy poquito, o sea, se va a cargar en la zona donde se friccionó el material, no más que eso. O sea, yo tengo una barra de goma, la fricciono en un material, ya sea siempre dicen los libros, ¿cómo es? Pelo o lana, o lo fricciono, ¿no es cierto? Como decían, el globo con el cabello. O sea, el material aislante se va a cargar, pero se va a cargar en la zona donde ocurrió la fricción. En cambio, si yo tengo un material que es conductor, ¿no es cierto?, y ese material se fricciona, los electrones se van a mover por todo el material. ¿Mm? Entonces, la carga por inducción, o sea, de un material por fricción es contacto de un material con otro. La carga por inducción va a ser de la siguiente manera. O sea, si yo tengo, decía, un cuerpo que tiene electrones libres, tiene una cierta estructura que se pueden mover los ciertos electrones, si se acerca a una barra cargada, como está en la figura B, se sabe que hay ciertos electrones que, como explicaron hoy, si son cargas iguales, se van a alejar como está acá. ¿Mm? Si yo de alguna forma conecto esta parte de la esfera con un elemento que permitan que los electrones se muevan por él, o sea, un elemento conductor, o sea, un pedacito de alambre, o sea, un pedacito de hilito de cobre o de aluminio, y lo conecto a tierra, como está acá y se indica por estas tres rayitas que se van achicando, o sea, más grande, más chica, lo que voy a tener es o sea, le voy a dar un camino a lo que los electrones que están en la zona acá puedan ir hacia tierra. ¿Mm? Y si yo, teniendo la barra así, desconecto tierra y alejo la barra, me queda, ¿no es cierto?, la imagen C, donde voy a tener un exceso de cargas positivas. Entonces, lo que voy a tener en la imagen C es que mi cuerpo conductor, mi material conductor, se cargó con una carga positiva y se cargó sin entrar en contacto con la barra que estaba cargada. Esta forma de cargar se llama carga por inducción, ¿m? Donde yo cargo el cuerpo sin que la barra cargada esté en contacto con el otro material, no como hoy que frotábamos los elementos. O sea, cuando si yo tuviese un material aislante como el que está acá, lo que va a pasar, y es el famoso efecto de frote el globo en el pelo, acerque el globo a la pared. ¿Qué pasó? El globo quedó pegado a la pared y no se cayó. Entonces, el globo se cargó porque pasaron cargas del pelo, o sea, parte del pelo, digamos, electrones del pelo pasaron al globo o al revés, cargaron el globo se acercó a la pared y las cargas que están, la pared es un material aislante, ¿no es cierto? No hablaba de una pared de chapa, sino una pared material aislante, ¿no es cierto? Esa pared lo que va a hacer es las moléculas las moléculas, ¿no es cierto?, que están que constituyen el material, normalmente tienen las cargas negativas y positivas el mismo centro de gravedad. Entonces, lo que va a hacer es que se acomodan, o sea, se van a acomodar, como vamos a ver un poco más adelante, y van a quedar las cargas negativas, como muestra la imagen acá, cerca de las cargas positivas del globo, y las cargas positivas más alejadas. Entonces, el globo va a estar atraído a la pared y va a quedar pegado a la pared hasta que, como es un efecto, un ensayo real, ¿no es cierto? Hay cargas que se disipan en el aire y bueno, el globo se descargó y se cayó. Pero ese es el efecto de una carga por inducción, que sería, o sea, de un material aislante, que sería este elemento, lo que está acá, y la carga por inducción, ¿no es cierto?, de un elemento que es material conductor. Si yo a este aislante, o sea, aunque no acerque el globo a la pared, las moléculas se van a alinear como están acá. Si yo a este aislante conecto el cable a tierra como hice con los electrones, ¿no es cierto?
como dice con el material conductor, los electrones no se van a fugar a tierra. Va a quedar la misma cantidad, siempre estamos hablando de que yo tengo una pared que está descargada, o sea, si va a quedar la misma cantidad, los electrones van a fluir, o sea, van a quedar la misma cantidad y bueno, yo alejo el globo y el cuerpo va a seguir teniendo la misma carga neutra. Entonces, ese efecto sobre todo en esta parte, o el efecto que la interacción entre cargas eléctricas, el hecho de que decían hoy las cargas iguales se acercan, las cargas iguales se repelen, las cargas de signo opuesto se atraen, ¿no es cierto? Se conoce como interacción eléctrica entre las cargas y se da por medio de fuerzas eléctricas. Esas fuerzas eléctricas se van a producir cuando los cuerpos estén cargados, ya sea que estén cargados con carga uniforme, o sea, que estén distribuidos en todo el cuerpo o que no estén uniformemente cargados. Y hay una característica. Una de las cosas es que si yo tengo dos cargas, la fuerza entre los cuerpos, que no es una fuerza que se produce porque, a ver, yo para empujar a alguien tengo que tocarlo y hacer fuerza sobre ese cuerpo o esa persona. Estas fuerzas son como la fuerza de gravedad, son fuerzas a distancia, ¿no es cierto? Entonces, esa fuerza eléctrica va a tener una línea de acción. Esa línea de acción, o sea, donde va a actuar la fuerza, va a ser coincidente con la línea recta que une a las dos cargas. Por ejemplo, y lo que decían hoy, si yo tengo esta barra negativa y esta barra positiva, ¿no es cierto? Cargadas con carga negativa y carga positiva, las fuerzas que hay entre esta carga, esta sería mi carga, que es una goma, y este es vidrio, o sea, esta parte está, ¿no es cierto?, cargada, la fuerza que hay entre estas dos va a ser de atracción, o sea, va a tardar, está por un hilito colgado, va a tratar de torsionar y se van a acercar. Si son de signo opuesto, se van a alejar, que es una característica de las fuerzas eléctricas. O sea, para saber el sentido que va a tener la fuerza eléctrica, va a depender, ¿no es cierto?, del tipo de carga y analizar el tipo de carga. O sea, yo si represento acá a dos cargas, estas esferitas son cargas puntuales, o sea, son cargas que tienen dimensiones muy pequeñas, que yo las puedo considerar un punto, y tengo la carga Q1 y tengo la carga Q2, voy a tener que las fuerzas eléctricas van a actuar sobre la línea que une la carga Q1 con la carga Q2. Tanto en el diagrama de arriba como en el diagrama de abajo. La diferencia está que si yo quiero conocer la fuerza que actúa en la carga Q1 que me ejerce la carga 2, como la carga 1 y la carga 2 tienen el mismo signo, las fuerzas van a ser de repulsión, o sea, van a ir alejándose de la carga. Y acá es algo importante que tengan en cuenta. O sea, yo la fuerza siempre la voy a graficar, siempre. Concentro en la carga y ahí grafico la fuerza. Nunca jamás la fuerza llegando así. O sea, esta fuerza que está acá no es la fuerza que ejerce esta sobre esta, porque la fuerza eléctrica tiene un punto de acción, o sea, un punto donde actúa, que es la carga. Entonces, de ahí dibujo la fuerza eléctrica. Y es importante que hagan eso, porque esto es uno de los errores clásicos que siempre encontramos. Siempre no son vectores deslizantes, no están empujando la carga, están tirando en este caso. Y en el otro, la otra fuerza, que sería de atracción, está como el esquema que está acá abajo. Entonces, sabemos que tienen la misma línea de acción, sabemos que tienen, ¿no es cierto? Sabemos el sentido analizando cuál es el signo de la carga. Entonces ahora lo que vamos a ver es, bueno, queremos saber cuánto vale esa fuerza, cómo es el valor, cuántos newtons son. Entonces, lo que se calcula la magnitud de las fuerzas eléctricas a través de lo que se conoce como ley de Coulomb. O sea, Coulomb fue un científico que usando una balanza como está acá de torsión, lo que hizo es parecida a lo que se usaba para analizar la fuerza gravitatoria, o sea, la balanza de torsión tenía dos esferitas, ¿no es cierto? Tenía un hilo, ¿no es cierto? Una fibra, tenía dos esferitas.
cargaba las esferitas y medía el ángulo de torsión y con eso calculaba el valor de la fuerza eléctrica. Y Coulomb encontró que el módulo, ¿no es cierto?, de esta fuerza que está acá es igual, es directamente proporcional a las cargas, o sea, el módulo, ¿sí?, a la carga Q1 por la carga Q2, sobre la distancia que la separa al cuadrado, multiplicado por una constante K, que es la constante que se conoce como constante de Coulomb, que vale 8,9 por 8,988 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb. Es una constante experimental. Y normalmente para los problemas, y van a encontrar en los libros que se trabaja con, se le aproxima al valor 9. ¿no? Aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Y hay una relación entre la permeabilidad del vacío, que dice que la constante K es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, que es la permeabilidad del vacío. La permeabilidad es una constante que relaciona digamos, la posibilidad de medir la acción de un campo eléctrico sobre un medio. Ahora tómenlo como está así y lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo puedo escribir la fuerza eléctrica de esta forma y la estaría escribiendo en forma vectorial, diciendo que la fuerza, que es una magnitud vectorial, es igual a la carga por o sea, a la constante K por la carga Q1 por la carga Q2 sobre la distancia que le separa por el versor R que me estaría indicando, ¿no es cierto?, la dirección de la línea de acción de las fuerzas y el sentido que va a tener, ¿no es cierto?, el vector unitario, el sentido que va a tener la fuerza. En este caso, las cargas siempre van en sus valores absolutos. Este es el elemento que me está indicando, ¿no es cierto?, el sentido que va a tener y sobre todo un análisis físico. Yo les digo y les recuerdo y les voy a volver a recordar durante todo el cursado, nosotros hacemos física, no solo matemática. Entonces, si yo leo un problema y no puedo hacer un esquema, no hago un esquema de cuerpo libre, analizo con un esquema qué es lo que me pide el problema, qué es lo que pasa, me falta esa pata para poder resolver bien el problema. Si no, voy a hacer una serie de fórmulas que por ahí no sé si lo estoy aplicando bien. O sea, necesito el esquema. En física o en ingeniería normalmente necesitamos un esquema, un plano, algo que me indique, ¿no es cierto?, qué es lo que estoy haciendo. Las ecuaciones solas, solo matemática en física es complicado. Lo mismo que el resultado en física no es solo un número, es un número y una unidad. O sea, normalmente yo digo, el resultado en física tiene nombre y apellido. Si me ponen solo el número, y yo no sé qué unidad están midiendo. Entonces, debo poner una unidad y, ¿no es cierto?, el valor que me va a dar. Bueno, ustedes hasta ahora estuvieron viendo las fuerzas y las cargas, ¿sí? Vamos a ver un ejercicio que es el primero que van a ver, que con eso van a poder realizar varios ejercicios del práctico, ¿sí? Este no está en el práctico, yo después le voy a pasar, le subo al aula para que vean. Bueno, lo que tenemos acá son dos cargas puntuales iguales y positivas, que son Q1 y Q2. ¿Ven mi cursor también? Sí, se ve, profe. Sí, bueno. Se dice, tenemos dos cargas iguales y positivas, ¿sí? Q1 y Q2 de 2 microcoulomb. Y nos da la ubicación de las cargas. Dice que las coordenadas en X es 0 y en Y es 0,30 metros, ¿sí? De una y de la otra en X también es 0 y en Y 0,30. ¿Se entiende entonces dónde estarían las cargas? Bueno, entonces, dice, ¿cuál es la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica total neta que ejercen estas cargas, que es la Q1 y la Q2, sobre la carga Q? Que tiene un valor de 4 microcoulomb, se encuentra en las coordenadas 0,4 en X y 0 en Y.
Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuáles eran las propiedades de la fuerza que debe tener? Como le decía recién la ingeniera, no es solo un número, ¿sí? La fuerza tiene un módulo y una dirección. ¿Está? Bien. Entonces, con lo que vieron hasta ahora, ¿tienen alguna idea de cómo podríamos hacer para determinar la fuerza que ejercen estas dos cargas sobre esta carga Q acá? A ver, alguna idea y vemos si está mal, no importa, vamos a tratar de resolver. Paralelogramo, ley de Coulomb. Claro, el paralelogramo con eso podríamos hacer el resultante, ¿sí? ¿Está bien? Si el resultante, si tenemos dos fuerzas, para sacar el resultante, paralelogramo. Pero antes de hacer esto, lo que dice Enzo, con la ley de Coulomb, lo que podemos hacer es sacar la fuerza en Q mayúscula, ¿sí? Pero, ¿y cómo? Nosotros tenemos Q1 y Q2. ¿Cómo harían ustedes? Fíjense. ¿Les cambió la pantalla? Ahí está. Exacto. Aquí dice eso. Calculo con Q1 y con Q. Y otra con Q2 y con Q. O sea, lo que se refiere él es que calculo la fuerza que me ejerce la carga Q1 sobre la carga Q2, me da un vector. ¿Sí? Después obtengo la fuerza que realiza la carga Q2 sobre la carga Q y tengo otro vector. Y entonces ahí podemos hacer por el método gráfico, de paralelogramo, como dijo Fernando, o el método analítico, sí, para sumar las componentes y obtener la resultante, la fuerza resultante sobre la carga Q. ¿Está? Entonces, bien, calculamos la fuerza entonces para la carga Q1 que ejerce sobre la carga Q. Si estas dos cargas son positivas, el vector fuerza acá, ¿cómo es? Pueden hablar, ¿eh? De lo que estuvieron viendo recién. Claro, exacto. ¿Todos están de acuerdo? Sí, claro, porque las cargas son de signo iguales. Entonces se van a repeler, ¿sí? ¿Qué pasaría si Q fuera negativo? Bien. Si Q sería negativo, esas cargas se iban a traer. Está muy bien. Entonces, acá está un esquema, ¿sí? De cómo serían las cargas. Esta es la carga, acá solamente está la carga U, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga Q, ¿sí? Y acá se ve cómo se descompone en X y en Y. Ustedes pueden calcular esta, descomponer en X y en Y, o eso para hacer el método analítico, ¿sí? Y pueden hacer el método gráfico también, solo que ahí el tema es que tienen que tener mucho cuidado con la escala, ¿sí? Bueno, fíjense si pueden sacar un valor de la fuerza. ¿Pueden hacerlo? De la fuerza 1 sobre Q. Si tienen alguna pregunta,
me hacen, ¿sí? Entonces, con la ley de Coulomb pueden obtener la fuerza. Entonces, ¿cómo le quedó? Si reemplazan los valores en la fórmula, ¿cómo le queda? Si quieren, pueden decirme nomás y vemos si concuerdo. ¿Esto qué es la fuerza? ¿Te quedó ese valor? ¿Newton sería? Sí, puede ser. Ahora vemos. Hiciste 9 por 10 a la 9 a la menos 9. Bien. 9 por 10 a la 9 por Q1. Ah, saben que el mu, este acá, vale, es lo mismo que escribir 10 a la menos 6. ¿Sí? ¿Qué se le colocaste en eso? Claro. Es 9 por 10 a la 9 por Q1, que sería 2 por 10 a la menos 6, por Q, que sería 4 por 10 a la menos 6. Todo eso dividido 0,5 metros al cuadrado. Fíjense, así les debe quedar. Si está bien calculado, que puede ser que esté mal algo, pero si no, ¿entienden esto? ¿Cómo sacamos la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga Q? ¿Sí? Bueno, fíjense qué dirección es la que va a tener. Ustedes me dijeron que se repelen, ¿sí? Y es en la línea de acción que une las dos cargas, pero saliendo de la carga, ¿sí? Esa es la dirección que va a tener. Después, si yo quiero, puedo descomponer esa carga en su componente en X y en su componente en Y. ¿Está? ¿Cómo sería la componente de esta fuerza acá en X? Fíjense que hoy yo dejé acá planteado, voy a anotar otra vez, 0,23 en Y, 0,17 en J.
Porque fíjense, si yo descompongo esta, la componente es X, en X es esta y la componente en Y es esta, debe ser negativa, ¿no? Bueno, fíjense que acá en vez de escribir coseno de 45, yo le puse la relación, ¿sí? Por una cuestión de... Ok, una cuestión de... por la coma, por los decimales, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo descomponemos la fuerza? ¿Seguimos? Bien. Entonces, ahora sacamos a la fuerza 1 sobre la carga Q. Ahora debemos hacer lo mismo para la fuerza 2 sobre la carga Q. ¿Sí? ¿Y hay algo en particular que puedan ver cómo será la fuerza 2 sobre la carga Q? Bien, exacto. Acá como dice Alexander. Ah, ¿no te dio lo mismo, Fabricio? Porque fíjate que es igual, el módulo de la fuerza es la misma, ¿sí? Solo que la componente en I ahora es positiva. A ver, yo les coloco otra vez esta filmina. Igual yo les paso ahora esto, yo les subo al aula. Pero puede ser por una cuestión de la potencia o algo así, capaz que escribieron mal. Y si no, puede que me haya equivocado yo. Bueno, pero a los otros compañeros le dio. Ah, no, 0,288, sí. El valor, Fátima, en vez de usar 9,9, pueden usar 8,999 o 8,899 y ahí le cambia el valor. Claro, sí, este valor acá, 0,288, está bien. Sí, o Que sea, los ángulos estén en grado, ¿eh? No. eh, perfecto. bueno, entonces, como dijeron, tenemos la componente de la fuerza 2 en X y en Y, ahora es positiva, ¿sí? Ambas dos son positivas. Aquí estás así, esto estaba acá. ¿Ven acá en celeste que puse cómo sería la fuerza? Y ahora, para sacar la fuerza resultante, ¿qué hacemos? El módulo. Para el módulo de la fuerza resultante. Y la resultante, lo que debemos hacer es sumamos las fuerzas, exacto. Sumamos la fuerza. ¿Y cómo les queda si suman? Exacto. ¿Y en I cómo va a ser el valor? Entonces, en I es igual a 0, ¿sí? Porque son iguales y opuestas. Una es positiva y la otra es negativa. Y en X sí, sumamos los valores. Entonces acá, la fuerza tiene solo componente en X y componente en Y nula, ¿sí? Y acá está. Claro, eso está buena tu pregunta, Gabriel. Eso pasa porque Q1 y Q2 tienen el mismo signo. Porque si
A ver, si Q2 fuera negativa, por ejemplo, esta fuerza en vez de ir hacia allá, viene hacia acá. Y la componente entonces de esta fuerza sería negativa, igual que la componente de esta fuerza acá. Y entonces se sumarían, ¿sí? Ambas componentes negativas. Claro, el módulo igual, sí. Bueno, y acá tenía una pregunta para hacerles que ya hicieron ustedes. ¿Qué pasaría si una carga fuera negativa? ¿Sí? ¿Qué pasa con la fuerza que se ejerce? Por ejemplo, si Q2 es negativa, entonces sería en vez de repulsión, sería de atracción. ¿Sí? La fuerza estaría acá. Así. ¿Sí? Bueno, y ahora la segunda pregunta. Si Q1 y Q2 no fueran iguales en magnitud, ¿la fuerza neta estaría sobre el eje X? O en este caso, si la resultante estaba en X. Bien, están contestando, ¿sí? Tendría un ángulo, exacto. Pues entonces sumaríamos las componentes en Y y tendría una componente, ¿sí? Si no son iguales, no serían, no tendrían el mismo módulo y sentido contrario. Un sistema de carga, en general, cualquiera, ¿no es cierto? Carga Q1, Q2 y Q3, donde cuando uno quiere saber, por ejemplo, sobre una de estas cargas, tomemos Q1, la fuerza que ejercen las otras cargas, yo debo plantear un eje, en este caso mi eje de referencia está alejado, o sea, tengo las coordenadas con respecto a ese eje, y ahí calculo los valores, ¿no es cierto? Hago un gráfico, en este caso no está el gráfico de la fuerza, pero la idea era que dentro, ¿no es cierto?, de la presentación, ustedes puedan hacer el gráfico. Hago el gráfico de la fuerza y lo que hago es hacer como está acá arriba, una suma vectorial. Y eso le tiene que quedar claro, o sea, vectorial. Yo no puedo calcular, por ejemplo, la fuerza que ejerce 2 sobre 1, que sería la primera, más la fuerza que ejerce 3 sobre 1, que sería la segunda fuerza, y hacer la suma de los módulos, porque es una suma vectorial. Hoy hablaron del paralelogramo y después pusieron los ejes con Fátima, hicieron el cálculo. Entonces, recuerden siempre, porque la tendencia va a ser que por ahí alguno tenga y sume módulos. Y ahí lo que hace es una suma algebraica, que puede ocurrir en algunos casos muy especiales, pero en algunos casos muy especiales, ¿sí? Entonces, para fijar un poco el concepto, yo tengo dos problemas acá, que le pediría que copien, ¿no es cierto?, en un papelito, le saquen una foto, porque ahora vamos a hacer 7 grupos de trabajo de 3 personas cada uno, que se va a armar automáticamente. ¿Cuánto tiempo creen ustedes, estiman que van a tener para poder hacer un calculito de esto, discutirlo al problema entre las 3 personas que estén y encontrar un resultado? ¿Media hora? ¿10 minutos? ¿15? ¿5? Entonces, vamos a terminar de ver algunas cositas, ¿sí? O sea, esto que está acá como... Sí, Lucas, ahora veo, dice Lucas, yo también, Fernando, ¿sí? Esto que está en esta transparencia se conoce como principio de superposición de fuerza. O sea, el hecho de que yo tenga dos cargas eléctricas, o sea, un conjunto de cargas eléctricas y que la fuerza eléctrica sobre una de las cargas es el resultado de la acción del resto del conjunto de cargas. Lo que estamos analizando acá también es que son fuerzas, que son cargas puntuales. Como ustedes ven, o sea, tengo una carga puntual Q1, tengo una carga puntual Q2. O sea, una carga puntual, por ejemplo, no podría ser una esfera que tiene un radio de 2 centímetros, 4 centímetros. Deja de ser una carga puntual. Con algunas consideraciones, si yo estoy lo suficientemente alejado, podría tener eso como una carga puntual.
La ley de Coulomb que aplicamos para cargas puntuales. Dijimos, el valor de la carga Q1 por el valor de la carga Q2 sobre la distancia que separa las cargas, me va a dar el módulo de la fuerza cuando lo multiplico por K. O sea, así como está, le tiene que quedar claro que es un sistema de cargas puntuales. No son otro tipo de cargas. Vamos a ver un poquitito más adelante qué pasa con otro tipo de cargas. Entonces, hasta ahora acá, ¿alguna duda que haya quedado? Pregunto de lo que vimos. No, sí. De momento ninguna, dijo Leandro. Veamos el resto entonces. Vamos a ver un concepto Ingeniera, yo nuevo ahora. pregunté Este qué concepto significa es, que sea puntual. yo digo, bueno, tengo una carga, sé que la fuerza que ejerce una carga sobre otra carga, ¿no es cierto? Es una fuerza a distancia. Yo podría en un modelo microscópico decir, tengo una carga fuente como la que está acá, con cargas positivas en la fibra A. Esa carga sobre el punto P me ejerce algo que podría llamarse campo eléctrico, así como vieron el campo gravitatorio, ¿no es cierto? Una carga lo suficientemente pequeña que no me cambiase, ¿no es cierto?, la distribución de carga eléctrica que tengo en lo que figura como carga fuente, esa carga de prueba sobre el punto P donde tengo ese campo eléctrico experimenta una fuerza. Entonces, puedo analizar ahora el problema o el efecto entre dos cargas eléctricas a partir de un concepto nuevo que es el concepto de campo eléctrico. El campo eléctrico es, ustedes, perdón, ¿vieron la parte de gravitatorio, campo gravitatorio, o sea, la fuerza debido a la gravedad? Sí. Entonces, uno vio por lo menos. Fernando. ¿El resto? Lucas, Miguel, Alan, Leandro, Fabricio, Alexander, Esteban, Lucas, otro Lucas, hay dos Lucas. ¿Y el resto? A ver si están despiertos o están dormidos. Belén, hay tres Lucas. Ah, Lucas 3, Lucas 1, Lucas 2. Noelia. Bueno, entonces, este tipo de fuerza eléctrica es similar a la fuerza gravitatoria. La única cuestión que hay con respecto a la fuerza gravitatoria es que la fuerza de la gravedad es una fuerza de atracción. Y yo, en las cargas eléctricas, por tener, ¿no es cierto?, cargas positivas y negativas, puedo tener fuerzas de atracción y de repulsión. Entonces, analizar el efecto de la fuerza eléctrica a partir de un campo eléctrico, a mí me lleva a definir qué es un campo eléctrico. Entonces, yo normalmente van a encontrar que para definir un campo eléctrico se hace uso de una carga de prueba que siempre es positiva. ¿Por qué? Porque se define así. Entonces se dice que si yo tengo una distribución de carga o tengo un cuerpo cargado, y voy con una carga de prueba lo suficientemente pequeña para no cambiar la distribución de las cargas en el cuerpo y me acerco al cuerpo y esa carga de prueba experimenta una fuerza, en ese punto donde yo coloqué la carga de prueba, voy a tener, ¿no es cierto?, un campo eléctrico. Y definen al campo eléctrico, voy a buscar este era. Definen al campo eléctrico como el campo eléctrico igual a la fuerza que experimenta la carga de prueba sobre el valor de la carga de prueba, sobre la carga Q esta que se coloca a la Q0. Entonces, un campo eléctrico, si yo lo quiero describir en general, es
una modificación del espacio que me rodea una carga. Por ejemplo, acá en el peine, que está, este ejemplo tomó el libro, la foto, donde dice que si uno acerca un peine cargado a un montón de, o sea, lo ha friccionado, lo pasó por el pelo, ¿no es cierto? El peine se cargó y lo acerca a una serie de papelitos, los papelitos se van a sentir atraídos por el peine. O sea que por más que el peine no toque al principio el papelito, los papelitos van a subir hacia el peine, ¿sí? Hay varios efectos en esta foto. Primero, el peine es un material de plástico aislante. Los papeles son material de plástico aislante. Entonces, ¿cómo se cargaron? Y el peine se cargó, como dijimos hoy, el material aislante se carga en los lugares donde se frota y se roza, la carga queda ahí, no se mueve. Los papelitos que son materiales aislantes se cargan porque son, al ser materiales aislantes, se produce ese movimiento que yo le había mostrado en la foto del globo contra la pared. Entonces lo que voy a tener es que los papelitos, ¿no es cierto? Empieza uno y después llega todo y se pegan todos al peine. Entonces, esto estaba para mostrar que hay una fuerza que es de acción a distancia, que el peine no debe necesariamente tocar si está lo suficientemente cargado, si el clima está lo suficientemente seco como para que no haya una dispersión de carga, ¿no es cierto?, en los alrededores del peine, entonces se produce este efecto. Partiendo de eso, me pueden decir, pero yo necesito una carga de prueba ingeniera para que yo tenga el campo. No. Si yo tengo un cuerpo cargado, en los alrededores va a haber un campo eléctrico, ¿sí? Y el campo eléctrico será igual a la fuerza que experimentaría una carga prueba sobre la carga de prueba. Las unidades del campo eléctrico van a ser, que este me está molestando, van a ser la fuerza en Newton, la carga en Coulomb. ¿Va a ser una magnitud vectorial? Sí, va a ser una magnitud vectorial porque la fuerza eléctrica es una magnitud vectorial. Entonces, yo puedo definir, como está acá, que el campo eléctrico es la modificación del espacio que rodea una carga Q que se mide en una cantidad física denominada campo eléctrico E. Analíticamente, si yo ya voy a usar un poco de matemática, yo voy a decir, bueno, el campo eléctrico va a ser el límite de la fórmula fuerza sobre carga cuando la carga tiende a cero, o sea, cuando la carga es muy pequeña. Para una carga puntual, tengo la expresión matemática que está acá, ¿sí? Perdón, esta que está acá, que es la fuerza eléctrica, ¿no es cierto?, en forma vectorial. Le aplico la fórmula, digo, la carga tendiendo a cero de Q0, divido, o sea, la fuerza eléctrica sobre la carga, y tengo la expresión vectorial del campo eléctrico igual, acá este 1 sobre Q0 que está acá, esto sería igual a la constante K por la carga que me genera el campo dividido la distancia al cuadrado por el vector R. Entonces, si yo tengo que representar esto, sería mi carga puntual que tiene un valor Q. En este punto P acá, que no es una carga puntual, yo quiero calcular el campo eléctrico. ¿Y cuánto va a valer? Va a ser el valor de la constante K la constante K dividido la distancia que separa a la carga Q del punto donde yo quiero calcular el campo eléctrico. Y esto va a ser la distancia R. Esa distancia va a estar al cuadrado, pongo razón para indicarnos cierto el sentido. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda en general? Pregunto. Está relacionado con el... Es cierto que ustedes ya vieron matemática 2, ¿no es cierto? Y vieron campo vectorial. Si ya no me equivoco. Sí. ¿Sí? Lucas. Claro, o sea, lo que va a generarse es un campo vectorial, ¿no es cierto? O sea, las fuerzas generan un campo vectorial,
Y el campo eléctrico también es un campo vectorial. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección que va a tener esa magnitud de campo eléctrico? Y va a ser la misma que tendría la fuerza que experimentaría una carga de prueba colocada en el punto P, y siempre recordando que la carga de prueba en el punto P es positiva. O sea que si yo pongo acá una carga imaginaria, la veo imaginaria, pues después me van a decir, pero necesito la carga de prueba. No, una carga imaginaria de prueba acá, la fuerza que experimentaría sería hacia esta dirección, ¿no es cierto? Entonces, esta va a ser la dirección, o sea, radial hacia afuera, va a ser la dirección del campo eléctrico E. ¿Estamos hasta ahí? O sea, yo tengo dos enfoques para analizar los efectos electrostáticos entre las cargas. Uno, el de fuerza eléctrica, para lo cual yo necesito conocer las dos fuerzas que interactúan para calcular la fuerza de una carga sobre otra. Y en este caso voy a calcular un campo eléctrico donde yo solo necesito conocer el campo eléctrico que me genera la carga fuente, como le dice acá, o sea, una carga cualquiera. Entonces yo digo, bueno, tengo una carga cualquiera y puedo calcular el valor del campo eléctrico en cualquier punto que rodea la carga. Sí, puedo calcularlo. El campo eléctrico es un valor importante porque forma parte, o sea, una onda electromagnética tiene un campo eléctrico dentro de lo que, o sea, un campo eléctrico, que es el primer campo. Por ejemplo, las líneas o sea, hay campos eléctricos que se generan en los capacitores, que es lo que van a usar ustedes en la parte de computación. Si vamos un poco más, hay campos eléctricos en las líneas de transmisión, sí, hay campos eléctricos, pero casi los efectos son, o sea, los campos son pequeños. Entonces, por ahora sabemos que si tenemos una carga, nosotros ahora estamos estudiando solo cargas que están en reposo, o sea, electrostática, ese campo eléctrico, o sea, va a generar un campo eléctrico. ¿Sí? Acá hay un dibujito más lindo donde yo tengo la fuerza eléctrica, o sea, tengo dos cargas, la carga Q1 y la carga Q0, que sería mi carga de prueba. Tengo la carga Q, que me genera sobre Q0 una fuerza F. Positiva las dos, entonces la fuerza va hacia afuera, se hace desde repulsión. En el punto P, donde está colocada la carga Q0, si yo quiero analizar qué pasa, yo podría decir, bueno, no tengo la carga Q0, pero en el punto P, ¿hay un campo eléctrico? Sí, hay un campo eléctrico. ¿Cuánto vale? Y vale K por Q0 sobre R al cuadrado, y la dirección va a ser el mismo que el de la fuerza eléctrica. Después tengo, si la carga es negativa, y tengo mi carga de prueba, la fuerza eléctrica es de atracción. O sea, la fuerza eléctrica que se ejerce sobre la carga Q0 debido a Q es de atracción. O sea, iría hacia la carga negativa. Por ende, el campo eléctrico va a ir hacia la carga negativa. O sea que yo podría decir, los campos eléctricos que son, si tengo una carga positiva, los campos eléctricos son alejándose de la carga positiva, y si tengo una carga negativa, la dirección del campo eléctrico es acercándose hacia la carga negativa. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? ¿Está engañado? Bien. Hasta ahora no, profe. Por ahora no. Entonces, esto ya vimos, en el sistema MKS es Newton sobre Coulomb. Algunos ejemplos, por ejemplo, el campo eléctrico en la atmósfera terrestre es de 10 a 200 newton. En una tormenta eléctrica tengo campo eléctrico generado entre las nubes, que después vamos a ver otros, la semana que viene vamos a ir agregándole elementos a nuestra electrostática. Tengo de 1000 newton sobre Coulomb, un acelerador de Van de Graaff de acuerdo al tamaño de Van de Graaff, o sea, el que produce carga estática, tengo, ¿no es cierto?,
10 newtons sobre Coulomb. A ver, Enzo, el campo eléctrico tiene como rango máximo el mismo que la fuerza eléctrica. Como rango máximo, ¿qué es rango máximo? Pregunto. No, no, ahí no entiendo. ¿Enzo? ¿Hasta dónde llega el campo? O sea, desde la carga hasta dónde llega el campo. Sí, o sea, si yo miro, por ejemplo, una carga, hagamos acá, pongamos una carga puntual, Q, ponemos eje, este tiene regla, a ver si, no me acuerdo cómo se, tengo que, si hagamos a mano no, supongamos que yo tenga acá, ¿sí? Entonces este es mi eje X más o menos. En el eje Y acá, si la carga es puntual, mi campo sería indefinido, ¿sí? A medida que yo me voy alejando, ¿sí? O sea, mi campo eléctrico tiene un valor que es K por Q sobre R al cuadrado. Si este es 0, tengo un valor indeterminado, infinito, ¿no es cierto? 0, a ver, un número sobre 0, ¿cuánto da? Infinito, ¿sí? O sea, vendría del infinito el valor y tendría un valor máximo, digamos, si esto tuviese un radio acá, una distancia, vamos a ponerle una cara puntual, pero pongamos que tenga una cierta distancia y después el campo iría haciendo así, va a llegar un momento que va a ser 0, donde yo ya no voy a tener influencia, donde esto es muy grande, este campo eléctrico va a ser 0, va a ser lo mismo que el de la fuerza eléctrica, ¿sí? Si es eso el rango, o sea, va a llegar un momento en que yo voy a estar lejos, como para decir, no tengo ni campo ni fuerza, o sea, coloco la cara de prueba y no experimenta ni una fuerza. O sea que ahí ya no tendría más efecto el valor de la carga, el valor, ¿no es cierto?, de la carga a esa distancia. Ustedes pueden hacer un ejemplo y decir, bueno, hago una planilla Excel, voy tomando, le pongo un valor de carga cualquiera y voy dándole distintas longitudes y voy viendo qué valor tiene y le va a ir cayendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, y el criterio sería que ustedes digan, bueno, a ver, a mí me interesa que el valor llegue hasta, no sé, 5%, 10% de un valor X. O sea, ahí hay criterio para decir, yo quiero, pues le puede llegar a dar 0,00005 newton sobre Coulomb. ¿Me importa? ¿No me interesa? Bueno, ahí entra el criterio del ingeniero para decir, ¿hasta cuándo es importante? Y hay otras condiciones de contorno que van a decir, bueno, hasta acá es importante. Yo por ahora, lo que a mí me interesa es que entiendan el concepto de campo eléctrico, ¿sí? Y que estamos trabajando sobre cargas puntuales. Y que para cargas puntuales existe una fórmula puntual para poder usar. Que no la vamos a poder usar ahora, como vamos a ver en un ratito, en otros tipos de cargas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, siento que las manitas aparecen del otro lado. Entonces, de la misma forma que yo tenía hoy un montón de carga y quería calcular la fuerza de una sobre otra, yo podría tener un esquema de cargas donde digo, el esquema que le dio Fátima hoy, una carga acá, 1, una carga acá, Q2, y cuando pongo Q1 y Q2 quiere decir que son diferentes, una carga acá, Q3, y decir, calcúlenme el campo sobre un punto que esté acá. Acá está mi punto P. Entonces yo tendría un campo debido a la carga Q2 sobre P, un campo debido a la carga Q1 sobre P, un campo debido a la carga Q3 y debería sumar en forma algebraica todos esos campos. Igual que con la fuerza. El campo que genera la carga Q1 va a tener la línea de acción que une la carga Q1 con P. ¿Sí? Irá hacia acá porque es positiva. Esto sería E1. ¿Y dónde está? Del punto y ahí sale el vector. La carga Q3
lo mismo, pero hacia acá. Acá tendría el campo 3. Y acá tendría el campo 2. Y ahí pongo hago pasar un eje de coordenadas en el punto P y hago el análisis de cuerpo libre de ese esquema y sumo todos los campos. Entonces, al igual que hacíamos el principio de superposición de fuerza eléctrica, hacemos el principio de superposición de campos eléctricos.